Buenas tardes, les voy a presentar el libro de Escuelas Creativas por el autor del bestseller El elemento Ken Robinson, la revolución que está transformando la educación. En el capítulo 1 tenemos Volver a lo básico, donde habla de una escuela de Newman, Georgia, donde Laurie Barron daba clases, pero era muy difícil porque todos los alumnos eran muy problemáticos. Y en vez de dar las materias, tenía que estar saltando de mesa en mesa separando a los alumnos. Dice, los mandaba continuamente a casa por pelearse y desde luego no era la mejor manera de demostrarles que los quería ahí. Laurie tenía que buscar rápidamente una estrategia para que los alumnos quisieran estar en clase. Laurie y sus compañeros se dieron cuenta de que tenían que concentrarse en cada alumno, partiendo de sus necesidades e intereses personales. Cuando Laurie empezó a preguntarse qué era realmente importante para sus alumnos, entonces las cosas comenzaron a cambiar en Smoky Road. Valorábamos lo que para ellos era importante, entonces nos fueron dado todo lo que nosotros queríamos. En cuanto creíamos ciertos vínculos con ellos, los alumnos se sintieron culpables por defraudarnos. Pone el ejemplo de un alumno, del cual dice así: le dijimos que el fútbol podía ser más importante que cualquier otra de las materias que hacía, pero que debíamos ayudarle con aquello que no le gustaba. Tenemos el ejemplo de otra alumna, el cual el profesor de música vio algo especial en ella y le dio un solo. La chica lo interpretó en noviembre y sacó sobresalientes durante el resto del curso, pero jamás lo hubiera logrado si no hubiese pasado esto. Seguidamente tenemos el movimiento de normalización, donde hablamos de por qué la educación es un tema tan candente en política. Y esto es porque todos los gobiernos invierten mucho dinero en la educación, aparte de que es algo que les interesa a todos los gobiernos del mundo. La primera razón es económica, porque la educación influye de forma decisiva en la prosperidad. Y también tenemos el ejemplo de que te preparas para entrar en el mundo laboral, que por eso la primera razón es económica. La segunda razón es cultural, puesto que la educación es una de las principales vías para las comunidades para transmitir sus valores y tradiciones de una generación a otra. La segunda razón es social, puesto que la educación busca que los ciudadanos sean activos socialmente. La cuarta razón es personal, porque casi todas las leyes sobre la educación contienen los consabidos párrafos sobre la necesidad de que los alumnos tienen de adquirir conciencia de su potencial y lleven una vida plena y productiva. En el siguiente apartado tenemos hacerse con el control, donde aquí nos habla que el gobierno busca subir el nivel académico en sus alumnos y hacer competencia, aparte de mejorar a nivel nación. Aquí tenemos el apartado de aumentar los niveles, donde el movimiento de normalización tiene como objetivo principal aumentar los niveles académicos, donde se manejan tres estrategias principales, que es normalización, competencia y privatización. En la normalización tenemos la educación reglada, está constituida por tres elementos principales: plan de estudios, enseñanza y evaluación. En la competencia tenemos que uno de los objetivos de los exámenes es tener competencia, pero esto es
de alto riesgo, puesto que los recursos se van a las escuelas que tienen mejor porcentaje en el aprovechamiento. Por eso es que se le exige tanto al alumno a tener buena calificación, porque es como un premio bajo que ganan los recursos, pues, o se van a las mejores escuelas. Seguidamente tenemos la privatización, donde, como ya se ha mencionado, la educación es de los mayores negocios del mundo. ¿Y cómo va? Pues después de algunos exámenes en el 2012 se ha concluido que la educación ha fallado en sus asignaturas, puesto que nos quieren preparar para el mundo laboral, pero cuando ya vas al empleo no tienen nada que ver con lo que te enseñaron en la escuela. Esto vino a traer varias otras estadísticas donde cuestionaron a muchas personas que contrataban gente, que preguntaron qué eran las cosas más importantes que veían en sus empleados. Las dos más importantes fueron la capacidad de adaptación a los cambios y la creatividad para generar nuevas ideas. O sea que tenemos en brevedad, creatividad e innovación, lo cual nos quiere decir que no funciona memorizar el contenido, ni tampoco las escuelas número 1 tienen mucha garantía de que en el trabajo te vaya bien. Por eso es que la educación ha fracasado. Además de que se busca un desarrollo físico y psicológico en el alumno. Y se siguen los efectos colaterales, donde, como ya dije, la educación no ha sabido plantear las asignaturas y hemos tenido que pagar un alto precio por educarnos, siendo que todo nuestro esfuerzo no vale la pena y tenemos que estudiar de todos modos, y cuando estudiamos pues no nos sirve lo que estudiamos en el trabajo, y estos son los efectos colaterales, el cual viene seguido de un apartado que se llama de la escuela a la cárcel, el cual habla porque los alumnos tienen esta pérdida de interés en la secundaria, ya no estudian, lo cual los lleva a la delincuencia, a delinquir y a conseguir las cosas de otra forma, puesto que la escuela no les llama tanto la atención. Pero para concluir, tenemos que dejar los estudios es un síntoma de un problema más profundo, puesto que estas personas tienen sus razones, pero afecta al sistema en su conjunto y no es el problema en sí. Viene seguido de un desinterés, el cual, como ya dije, el alumno ya no está interesado en ir a la escuela, porque como no les sirve lo que les enseñan ahí, pues ya no tiene interés de ir a la escuela. Sigue seguida de una ansiedad y presión, porque como ya les dije, es muy alto el precio de tener una educación, y aparte ya no es tan importante porque existen muchísimos licenciados, muchísimos titulados, los cuales también no están ejerciendo su profesión. Y como conclusión final, con lo que es el capítulo, tenemos volver a lo básico, donde plantea que con ello no nos referimos a una serie concreta de asignaturas, ni métodos de enseñanza o estrategias de evaluación, sino a los fines más profundos, cuyo servicio debe estar ante todo la educación. Las personas no son todas iguales, ni tampoco lo son sus capacidades y formas de ser. Conocer esta verdad fundamental es la clave para entender por qué está fracasando el sistema, y también para saber cómo cambiarlo. Para ello tenemos que encontrar una versión más apropiada del sistema educativo. Necesitamos una metáfora que se ajuste mejor.